Bien, súper. Vamos a comenzar entonces con otro módulo ya de este proceso penal. Es súper importante que ustedes tengan presente esta dinámica de cómo hemos pasado desde los principios del proceso penal, el estudio de las normas comunes en el ámbito procesal penal, luego el análisis de los intervinientes y de las actuaciones procesales y posteriormente ya el análisis de esta etapa de investigación desformalizada, todo lo que se puede hacer ahí, las facultades investigativas, los derechos de los intervinientes, los deberes, ¿cierto? Y luego todo el catálogo de posibilidades que tienen los acusadores, los fiscales para decidir no iniciar investigación, archivar, principio de oportunidad, ¿cierto? Y otras medidas que se pueden tomar a lo largo del desarrollo del proceso, hasta la formalización de la investigación que vimos en la clase anterior y que permite entonces el ejercicio de una serie de otros derechos que analizamos, por ejemplo, las salidas alternativas. ¿Ok? Ahora vamos a introducirnos en lo que se denomina etapa intermedia. La van a ver en muchos libros, ¿cierto? ¿A qué se refiere la etapa intermedia? Aquella época que va desde la formalización de la investigación hasta el cierre de la investigación y posterior preparación del juicio oral. ¿Ah? ¿Por qué es intermedia? Porque va justamente desde la etapa de investigación, esta formalización y judicialización y es previo al juicio oral o juzgamiento en general que veremos que podrá ser por la vía del procedimiento abreviado, el procedimiento ordinario penal ante el tribunal oral o penal, e inclusive a veces ni siquiera es necesario formalizar y directamente no hay una etapa intermedia, entre comillas, o es mucho más acotada y nos vamos al procedimiento simplificado, ¿cierto? En sus diferentes versiones. Esos procedimientos especiales van a tener una clase especial, que son todas las otras medidas a las que se puede acceder que no sean las que vamos a estudiar ahora, que son como las reglas, ¿se fijan? Después vamos a ver estos procedimientos especiales que tienen una especial hipótesis de procedencia. Aquí les voy a mostrar como primera lámina, les voy a compartir. Ustedes me confirman si estamos ok con la vista, ¿cierto? Si se ve bien para ustedes. Tenemos que esta etapa parte con digámoslo, con la formalización, la etapa de investigación, ¿cierto? El periodo de investigación, y luego ese periodo de investigación no es relevante sino hasta que es necesario señalar, proceder al cierre de la investigación. Eso vamos a ver el día de hoy, todos los efectos que se producen con el cierre de la investigación. Posteriormente vamos a ver todo lo relativo a la acusación, ¿cierto? La audiencia de preparación de juicio oral motivada por esta acusación presentada por la Fiscalía, y luego esta autoapertura de juicio oral que le pone término a la tramitación en garantía y la posterior remisión de los antecedentes a el Tribunal Oral lo penal. Bien, así que vayan preparándose con estos temas. Yo voy por un cafecito y un segundito, lo voy a buscar que se me quedó en la cocina y vuelvo. Ya, ahora sí, volví. Gracias por la espera, como dicen cuando te atienden telefónicamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Te requieran pero fíjense que, como yo les mencionaba, la evidencia da cuenta de que la mayoría de los casos devienen de una investigación que inició en una denuncia eh, o principalmente en un caso de flagrancia. Una persona que es detenida en el lugar de los hechos, apenas ha cometido un delito, sindicada por las víctimas, por terceros, de manera que la mayoría de los elementos probatorios han sido reunidos el mismo día de la detención. Consta que, por ejemplo, si fue un robo con violencia, tenemos la sustracción de las especies encontrada en manos del imputado, ¿cierto? La sindicación que hace la víctima lo reconoce, hay testigos, quizá hay cámara, ¿cierto? El hecho de la violencia, los maltratos, se constatan las lesiones en la víctima, ¿cierto? De tal manera que la mayoría de los elementos típicos aparecen de las primeras diligencias. Y luego, claro, hay que realizar quizá con el empadronamiento, faltó indagar en un par de testigos y se requiere quizás 2 o 3 meses de investigación.
el fiscal siempre va a pedir lo más posible, y no es que sea un fraude procesal, es parte, ¿cierto?, de su interés de tener el mayor tiempo posible para poder llevar a cabo la investigación, porque ustedes saben que no es una causa. Por eso que hay que tener algún grado de empatía con los fiscales, porque uno como defensor puede ser tu causa, ¿cachai? O sea, es tu causa, como querellante es tu causa, o está dentro de tus 10 causas. Pero un fiscal puede tener 1000 causas, entonces de verdad que en la suma de todas las diligencias tiene bastante trabajo, y desde ese punto de vista, mientras más tiempo tenga para investigar, mucho mejor. El fiscal va a pedir lo más posible, la defensa también va a pedir lo menos posible de tiempo, más si se decretan medidas cautelares, como veíamos en la clase anterior. Si te formalizan, ¿cierto? Pueden pedir medidas cautelares, y de ese punto de vista puede proceder, dependiendo del caso, si se cumplen los requisitos que ya vimos del artículo 140, la prisión preventiva. Y en ese caso, evidentemente, el defensor va a querer que esa medida, que es la más restrictiva de todas, de los derechos de las personas, ¿cierto?, sea decretada por el mínimo tiempo posible, ¿se fijan? Y eso va a estar relacionado con el plazo de investigación. Fíjense que esto está en el artículo 247. Transcurrido el plazo fijado o el máximo de 2 años de la investigación, ¿cierto?, el fiscal debe proceder a cerrarla. Esto no es facultativo. Antes de ese plazo es facultativo. Ahora es obligatorio. Tanto así que si no declara cerrada la investigación en el plazo fijado, ¿cierto?, ya sea el imputado por su propio interés o el querellante por lo suyo, le pueden solicitar al juez de garantía que aperciba al fiscal para que proceda a tal cierre. Y en este caso se forma una audiencia pequeñita que se llama audiencia de apercibimiento de cierre de la investigación. Es una audiencia cortita que habitualmente se deja en el primer bloque de la mañana, ¿cierto?, en la que se discute si hay una extensión o no. Puede haber alguna extensión que debe estar fundamentada, señoría, sabe que me falta un solo informe por llegar, que debería llegar esta semana, pido 15 días de ampliación, qué sé yo, y ahí uno puede decir, ¿sabes qué? El imputado está sometido a cautelares de baja intensidad, no hay problema con que espere 15 días más. Eso se discute en esta audiencia, ¿cierto? A esta audiencia se cita a todos los intervinientes, y ojo, que si el fiscal, que es el que tiene que ser apercibido, no llega, no comparece, no obstante eso, su ausencia, que es grave, el juez le va a otorgar un plazo máximo de 2 días para que éste se pronuncie, pero en todo caso, dando cuenta de ello el fiscal regional. Esto es súper importante porque, a pesar de lo procesal, que se le dé un plazo extra, no concurrió a la audiencia de apercibimiento de cierre, le dan 2 días de plazo para que decida o no qué va a hacer, ¿cierto? Pero le comunican al fiscal regional desde ya para que se inicie una vía administrativa por la responsabilidad del fiscal por el incumplimiento de ese plazo, de ese deber procesal. Luego, pasados estos 2 días sin que el fiscal se pronuncie, o compareciendo se niegue, ¿cierto? O sea, pasan los 2 días sin que se manifieste en ningún sentido, o comparece y se niega a cerrar la investigación, el juez debe decretar el sobreseimiento definitivo de la causa, ¿m? Informando de tal circunstancia al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias del caso. ¿Se fijan? Esta resolución en todo caso es apelable, pero fíjense, aquí tenemos otra forma de término del proceso penal que dice relación con la negativa del fiscal a cerrar la investigación, cumplido que sean los plazos y estando debidamente apercibido. Si no cierra, se decreta el sobreseimiento definitivo. Y esta es una decisión procesal que va más allá del mérito de la investigación, que uno puede estimar que hay antecedentes para acusar al imputado. No hay nada que hacer, el fiscal debía cerrar la investigación y no lo hizo. ¿Ya? Esa es la hipótesis de negativa y la hipótesis de silencio. Ahora, si el fiscal, por el contrario, se allana y cierra la investigación, debe formular en la audiencia a la que se cite la declaración expresa en tal sentido, y de ahí se cuenta un plazo de 10 días para deducir acusación o derechamente decidir el sobreseimiento definitivo o el no perseverar en la investigación. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ahora, pasado este plazo de 10 días, luego de este apercibimiento, sin que haya presentado la acusación o decidido otra cosa, el juez le va a dar nuevamente, otro plazo de 2 días para que el fiscal deduzca acusación. ¿Se fijan? O sea,
De 10 días se le suman 2, va a terminar teniendo 12. Y también dándole cuenta al fiscal regional de que el fiscal tenía 10 días para presentar la acusación, no la presentó, que se le concedió 2 días, notificándose al fiscal regional para que tome las medidas del caso. Transcurrido este plazo adicional de 2 días, el juez de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que se hubiese en definitiva deducido acusación, se podrá decretar el sobreseimiento definitivo, ¿cierto? Informando también al fiscal regional para todos los efectos legales. En síntesis, esta norma nos dice, cumplido el plazo de investigación, cualquiera de los intervinientes, técnicamente el imputado y el creyente pueden pedir el cierre de la investigación, para lo cual el juez de garantía citará una audiencia de apercibimiento de cierre, a la que debe concurrir el fiscal. Si no concurre, ¿cierto? Se le va a conceder un plazo, ¿cierto? Para que manifieste cuál va a ser su parecer, ¿cierto? En cuanto al cierre de la investigación, si no dice nada, ¿cierto? O se niega a cerrar la investigación, se procede al sobreseimiento definitivo. Luego, si se allanase al cierre y se allanase al cierre, le quedan 10 días para, un plazo de 10 días para presentar la acusación. Si no la presentase, el juez le va a dar otros 2 días para que la presente, oficiando a la Fiscalía Regional, dando cuenta de este evidente retraso. Y si no la presenta en definitiva, a petición de parte o de oficio, puede decretar el sobreseimiento definitivo de la causa. ¿Se fijan? Tremendo. O sea, esto yo lo pregunto bastante porque son las diferentes herramientas de control del actuar de la Fiscalía y que en definitiva puede traer como consecuencia el término de la investigación por una situación totalmente diferente. ¿Ya? Bien, eso es sobre este punto. Hay que tener claro como, ojo, como antecedente que también es muy preguntado, que este plazo de investigación, que como máximo tiene 2 años, se suspende, ¿cierto? Cuando se ha acordado la suspensión condicional del procedimiento, cuando se ha decretado el sobreseimiento temporal porque está en rebeldía el imputado, ¿cierto? Cuando se alcanzase un acuerdo reparatorio y obviamente hasta el cumplimiento de las obligaciones acordada, ¿cierto? O cuando se ha garantizado debidamente ese cumplimiento. Esas son hipótesis de suspensión. Bien, eso es lo que ocurre en este caso. ¿Dudas? Ustedes me dicen, si no, seguimos avanzando. Luego de esta hipótesis ya avanzando, ustedes saben, si no cierra ni acusa, sobreseimiento definitivo. Y luego, si derechamente ejerce este plazo de 10 días para optar por las diferentes posibilidades procesales, tenemos que analizar el artículo 248 del Código Procesal Penal, que refiere entonces las 3 posibilidades. Esta norma es muy importante porque da cuenta de las 3 posibilidades que tiene el fiscal. Primero, si de acuerdo a los antecedentes estamos frente a una hipótesis en la que no se permite acreditar el hecho ni la participación, se puede optar por una figura de sobreseimiento definitivo de estos antecedentes. O el sobreseimiento temporal, si es que en definitiva no tenemos, por ejemplo, el imputado está rebelde, o si hay una cuestión prejudicial civil por revisar. Lo clásico es que si llegamos hasta esta época, lo habitual será que el fiscal, conforme al 248 letra B, presente la acusación fiscal, ¿cierto? Y aquí vamos a estar frente a una investigación penal que entregó todos los elementos necesarios, ¿cierto? Para poder fundamentar una imputación, ¿cierto? Punitiva, ¿ya? El punto intermedio entre las decisiones anteriores, ¿cierto? Que es el limbo jurídico que nos presenta este proceso penal actual, es la comunicación por parte del Ministerio Público de la decisión de no perseverar en el procedimiento y el fundamento es muy similar al que ocurría cuando antes de judicializarse la causa estábamos en la época del archivo de los antecedentes, el archivo de la causa fundamentado en que no habían elementos probatorios que permitan seguir adelante con la investigación. Acá se estima que no se reunieron los antecedentes suficientes para fundar una acusación. Es importante tener presente que la decisión de comunicar
el no perseverar en el procedimiento, es una facultad privativa del Ministerio Público, porque es el ente investigador. Por ende, él comunica esta decisión al juez de garantía, quien lo pone en conocimiento de los demás intervinientes. Por ende, no cabe duda que aquí la resolución del tribunal por la cual se tiene comunicada esta decisión privativa de la Fiscalía no es apelable, porque el juez de garantía se limita a comunicar una decisión del órgano investigador. ¿Se fijan? Entonces, mucha gente insiste en tratar de apelar de una decisión que ha sido tomada por un órgano administrativo investigador que es la Fiscalía. ¿Se fijan? Lo relevante de este punto es que, decretado en la decisión de no perseverar en la investigación, queda sin efecto la formalización, ¿cierto? Quedan sin efecto las medidas cautelares y la prescripción de la acción penal sigue corriendo como si nunca se hubiese interrumpido. Entonces, eso es, pero elemental que ustedes lo entiendan y no lo confundan con otras instituciones. Que nos parezca justo esta medida o no, que nos dejen un limbo, porque tampoco hay absolución, tampoco hay sobrecimiento, no hay una sentencia de cierre propiamente tal que nos permita, por ejemplo, salir de este embrollo si estamos trabajando y nos están preguntando por qué ha ocurrido con la suerte de la causa. O sea, uno dice, ¿sabes qué? No, se decidió no perseverar, no es ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? ¿Se fijan? ¿Cómo se materializa esto? Sea que se decida pedir el sobreseimiento definitivo o temporal, sea que se desee comunicar la decisión de no perseverar, esto debe comunicarlo el fiscal al juez de garantía para que se cite a una audiencia para discutir el sobreseimiento y, en su caso, para comunicar la decisión de no perseverar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Cualquier cosa, no tengan problema en preguntar. Entonces, uno se preguntará, eh, ya lo hemos anunciado. ¿Cuándo procede el sobreseimiento? El sobreseimiento técnicamente es una decisión que comparte con la sentencia definitiva, el sobreseimiento definitivo, comparte esta característica de producir el efecto de cosa juzgada, que lo centramos con nuestro artículo 1. Y se acuerdan que estudiamos en la primera clase de este curso y veíamos que en virtud de ello solamente puede haber una persecución penal y una persona no podrá ser nuevamente enjuiciada por hechos que ya fueron objeto de una sentencia absolutoria, condenatoria o un sorcimiento definitivo. ¿Cuándo procede esta institución? Veamos el artículo 250, que esta es una hipótesis también muy preguntada y en la que se establece entonces eh, los casos de procedencia. Primero, cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito. Puede decir, ¿sabe qué? En este caso, mire, aquí no hay estafa, hay un incumplimiento de un contrato de la entrega de una especie o cuerpo cierto, por ejemplo. ¿Ya? Si es que hay un fraude, es un fraude de carácter civil, pero no se reúnen los requisitos del tipo penal. El hecho investigado no es constitutivo de delito, sobrecimiento definitivo. Esto podría implicar, antes de que se judicialice la causa, el no inicio de la investigación por no constituir delito la conducta del 168. Pero como ya está judicializada la causa, la salida es el 250 letra A, por ejemplo. Luego, algo que no ocurre mucho en la práctica, pero que puede ocurrir, es que la otra causal es cuando apareciese claramente establecida la inocencia del imputado, ¿ya? Que puede aparecer justamente una prueba que exculpe, ¿cierto? Y libere de todos los cargos al imputado, ¿cierto? Esto no ocurre mucho porque la Fiscalía tiende naturalmente, más allá del principio de objetividad, a llevar a cabo diligencias en busca de la responsabilidad penal, más que de aquellos casos en que ésta no existe. ¿Se fijan? Otra posibilidad para pedir el sobreseimiento definitivo dice relación cuando haya una causal de exhibición de responsabilidad conforme al artículo 10.
o en virtud de otra disposición legal. Aquí podríamos llegar al caso en que estemos dentro del ámbito de una legítima defensa, es decir, ¿sabe qué? Se comprobó, por ejemplo, ahora que salió la ley Naín Retamal, ¿cierto? Podríamos decir, ¿sabe qué? El carabinero aquí actuó en legítima defensa dentro de la hipótesis establecida con esta reforma legal y por ende esta persona que aparecía como un imputado por haber dado muerte a un civil que supuestamente lo había atacado, quedó determinado que actuó dentro de la hipótesis de legítima defensa y vamos a pedir el sobreseimiento definitivo, por ejemplo. ¿Cierto? Y luego la letra D, cuando se hubiese extinguido la responsabilidad penal del imputado por alguno de los motivos establecidos en la ley, ¿cierto? Y ¿qué puede ser? Que haya muerto, ¿cierto? Como la responsabilidad penal es personalísima, ¿cierto? No se transfiere a su heredero, ¡pum! Y aquí tenemos que decretar el sobreseimiento definitivo por esa medida. ¿Mm? ¿Qué puede ocurrir cuando sobreviniese un hecho que, con arreglo de ley, pusiese fin a dicha responsabilidad, que podría decir relación con algunos casos en que estamos en giro grosso de cheque, se pagan los fondos, ¿cierto? O estamos dentro de la discusión de la existencia de un delito de bigamia, porque hay dos matrimonios, pero viene un hecho posterior que da cuenta de la nulidad del primer matrimonio y se cae la hipótesis de la bigamia. No hay dos matrimonios válidos, sino solamente uno. Ahí está la letra E, ¿cierto? Y cuando quede comprobado la letra F, cuando el hecho de que se trata hubiera sido materia de un procedimiento penal en el que ya recayó sentencia firme respecto al imputado, o sea, se haya demostrado que este caso ya fue objeto de un juzgamiento. Esta también sería la vía para poder salir, ¿cierto?, de esa causa pendiente. Sí, ahora obviamente esto tiene un límite y no podemos decretar el sobreseimiento definitivo respecto a delitos que estén consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile, los delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Aquellos que son imprescriptibles, como los delitos sexuales, ¿cierto? O aquellos que no pueden ser amnistiados, que son justamente estos de lesa humanidad, eh, y que en ese caso entonces no se puede decretar esta salida, ¿cierto? Lo importante es que el sobreseimiento definitivo, acogido, decretado, ¿cierto?, pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, como yo les adelantaba. Lo que implica, en definitiva, que termina el proceso penal. ¿Mm? Es una forma procesal de ponerle término a la causa, porque en el fondo no hubo juicio oral. ¿Ya? Bien, es importante que tengan presente que esta resolución, ¿cierto? Las que decretan los sobreseimientos definitivo y temporal son apelables, ¿ya? Por otro lado, el sobreseimiento temporal sí también tiene una hipótesis de procedencia que está en el artículo 252, ¿cierto? Y esto es lo que yo le refería, si aparece de los hechos que se están investigando, que es necesario resolver una cuestión civil previa como en el caso de la determinación de una reivindicación de un inmueble, para determinar si hay o no una ocupación ilegal o usurpación, o para la bigamia hay que determinar si son válidos o no los matrimonios, o si es que ha habido un delito de abandono de menor de edad, hay que determinar si quien abandonó era el padre o no, ¿cierto? Una cuestión filial para determinar si se produce o no la relación filial que la ley exige para la configuración del delito, la grabación de la misma, qué sé yo. ¿Mm? La hipótesis más común de sobreseimiento temporal que dice relación cuando el imputado no llega, no aparece, ¿cierto? No comparece al procedimiento y es declarado rebelde en los términos del artículo 99 del Código Procesal Penal, norma que también estudiamos. ¿Mm? Y la otra hipótesis que no deja de ser bastante común, que se produce que el imputado cuando cae en enajenación mental. ¿Se fijan? O sea, tenemos una persona que no estaba loca al momento de cometer el delito, ¿cierto? Y luego cae en un cuadro de enajenación mental y ya no es apto, entre comillas, para proceder en su contra. ¿Se fijan? Así es. Ambas decisiones son apelables, la del sobreseimiento definitivo como la del sobreseimiento temporal. ¿Ya? Y en todo caso, el sobreseimiento temporal también puede ser motivo de una petición de reapertura, ¿cierto? Cuando apareciesen imputados o cuando llegase de vuelta la información de esta cuestión prejudicial civil y que luego, si se demuestra, por ejemplo, que
la persona del denunciado, el imputado, reivindicó un bien inmueble, se estima que con ello se puede decretar el sobreseimiento definitivo, porque apareció de que el imputado no había cometido delito, muy por el contrario, ¿cierto? Estaba actuando en el ejercicio de las facultades propias del dominio, ¿cierto? Que técnicamente es bastante discutible si se pudiese estimar, desde el punto de vista civil, que estas facultades son las que determinan lo que es el dominio, ¿cierto? Y su correlación con lo que se entiende por propiedad, ¿cierto? Porque una persona que no es dueña puede también usar, gozar e incluso disponer en algunas hipótesis de lo que está del bien respectivo. Pero esa es una discusión que no vamos a abordar acá porque no es una clase de civil, sino que una clase de procesal penal. ¿Ya? Sigamos. Ahora, es importante que se tenga presente, ¿cierto? Que el sobreseimiento puede ser total, ¿cierto? Puede ser parcial, dependiendo del caso, dependiendo del mérito de la causa, ¿cierto? Puede decir relación con todos los delitos que se le imputan al acusado, solamente con algunos, puede decir relación con un solo imputado o con algunos y no con todos, ¿cierto? Y de eso tiene que dejarse constancia, evidentemente, en el proceso. Y en razón de ello se puede determinar la causa respecto de ciertos delitos, respecto a ciertos imputados y mantenerse vigente y llevarse adelante los demás pasos procesales respecto de los otros. Bien, así es. Es importante tener en consideración, como yo ya les adelantaba, que el juez de garantía tiene amplia facultad en este caso, ¿cierto? Para resolver sobre la petición del solicitamiento, ¿cierto? Eh, Puede acoger la solicitud de solicitamiento, sustituirla, decretar un solicitamiento distinto al requerido, ¿cierto? Por la causal en cuestión, rechazarlo, etcétera. Y por eso que es tan importante que esta decisión judicial que pone término al procedimiento sea apelable y que pueda ser revisada por los superiores eh, jerárquicos del tribunal. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver una hipótesis de reapertura de la investigación, pero voy a tener que ir a buscar mi cargador que me estoy quedando sin batería. Un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Bueno, temáticamente, si no se decide cerrar la investigación, no vamos al solicitamiento definitivo. Se cierra, hay 10 días para acusar, para sobreseer, para pedir al juez, ¿ah? O para decidir no iniciar, no perseverar en la investigación. Esta última facultad es privativa del Ministerio Público. El sobreseimiento definitivo es una decisión judicial y por ende esta resolución es apelable. Ténganlo presente, la diferencia entre una y otra. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que evidentemente hayan disparidad de criterios, ¿cierto?, entre lo que solicita el Ministerio Público y lo que le interesa al querellante. Entonces, de ese punto de vista, a veces, incluso la defensa lo pide, puede ocurrir que se discuta la procedencia, ¿cierto?, de la reapertura de la investigación. ¿Cómo es esto? ¿Qué puede ocurrir? Dentro de los 10 días siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes, lo dice de modo general, podrán reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigación que oportunamente le hayan formulado al fiscal durante la investigación mientras estaba vigente, y que el Ministerio Público hubiera desechado, o derechamente no se hubiese pronunciado sobre ellas. El juez de garantía puede pedir o puede decretar entonces, acogiendo esta solicitud,
puede decretar que el fiscal reabra la investigación y proceda a estas diligencias pendientes, rechazadas o que nunca se realizaron, ¿cierto? Y en un plazo que se les va a fijar, ¿ya? Estaba pendiente una pericia, qué sé yo. Y lo importante es que en este caso reabierta la investigación, pendiente esta diligencia que se le habían pedido a la fiscalía y no se habían realizado. El fiscal, por una sola vez, en esta hipótesis, puede pedir una nueva ampliación de este plazo, ¿cierto? Ahora, es importante para evitar las negligencias de las partes que no se puede reabrir la investigación con el objeto de que se lleven a cabo diligencias investigativas que por la negligencia manifiesta de los intervinientes, un hecho imputable a ellos, no se pudo realizar, como incomparecencia, ¿cierto? Que no estaban justificadas, qué sé yo, y también que digan relación con hechos manifiestamente impertinentes, ¿cierto? Las que tuviesen por objeto tratar de acreditar hechos que son públicos y notorios tampoco procede, ¿ya? Y aquellas diligencias investigativas que tengan fines únicamente dilatorios, ¿ok? Claro, así como para demorar la causa, ¿no? Luego de realizar estas diligencias, ocurrido el plazo que existía para realizarlas, el fiscal nuevamente debe proceder al cierre de la investigación y ahí va a proceder en los mismos términos el artículo 248 que ya estudiamos. Acuérdense, esto significa que tendrá que decidir entre acusar, pedir el sobreseimiento o decidir no perseverar en la investigación. Bien, bien. Veamos ahora una especial figura que dice relación con el forzamiento de la acusación, que se produce cuando la fiscalía no quiere acusar y opta por el sobreseimiento definitivo, porque entiende que respecto del acusado no hay antecedentes suficientes para sostener una acusación. Entonces aquí aparece un derecho especial que tiene la persona del querellante, ¿ah? Que es forzar la investigación. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí tenemos la posibilidad de que un ente que es diferente al Ministerio Público lleve adelante la persecución de la acción penal, ¿no? Que es el querellante, ¿cierto? El querellante, ¿cierto? Que técnicamente y muchas veces representa a la víctima directa de los hechos, ¿cierto? ¿Cómo, cómo se materializa esta situación? De la siguiente manera, si el creyente particular puede, ¿ah? Se opone a la solicitud de sobreseimiento que realizó el fiscal en los términos del artículo 248, el juez va a disponer que los antecedentes sean remitidos al fiscal regional, o sea, ahí lo dispone inmediatamente que sean remitidos los antecedentes al fiscal regional para que éste revise la decisión del fiscal adjunto, ¿m? Que está a cargo de la causa, ¿cierto? Listo, se remite al fiscal regional. Esto es una actividad que va desde lo judicial a lo administrativo. El fiscal regional tiene 3 días, ¿cierto? Para decidir si el Ministerio Público va a formular acusación, ¿cierto? Y en ese caso, si decide formular acusación, tiene que disponer al mismo tiempo, simultáneamente, que se haga cargo de la investigación otro fiscal. Por una cuestión de criterio, porque si el fiscal anterior entiende que no hay antecedentes para formular una investigación y la fiscalía regional, el fiscal regional dice que sí, tenemos que cambiar de fiscal porque ese fiscal está convencido, no cree que haya mérito suficiente para una acusación, tiene que pasar a otro fiscal, ¿cierto? Y en este caso, la acusación del Ministerio Público deberá ser formulada dentro de los 10 días siguientes conforme a las reglas generales. Esta es la primera hipótesis de forzamiento de la acusación, ¿cierto? ¿Mm? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Si el fiscal regional, dentro del plazo de 3 días, entiende que en la especie, ¿cierto?, nos encontramos frente a una hipótesis en la que no resulta procedente acusación de ninguna manera, ¿cierto? Ratificando la decisión del fiscal a cargo,
el juez, en este caso, ¿cierto? Dice, no, ¿sabe qué? Estoy de acuerdo con el fiscal adjunto. El fiscal regional dice aquí, no hay antecedentes para formular acusación. En tal caso, el juez puede disponer, ¿cierto?, que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante. ¿Mm? En caso negativo al fiscal regional, aquí el juez puede disponer que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante. ¿Mm? Y él la va a sostener en lo sucesivo hasta la sentencia definitiva, si que corresponde, ¿cierto? O, dependiendo del mérito del caso, el juez de garantía puede optar derechamente por decretar el surcimiento definitivo, acoger la petición del fiscal, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si se ejerce esta opción intermedia? ¿Cuál es? La de decidir no perseverar en la investigación. En este caso, el querellante podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer los derechos en la misma manera que ya hemos mencionado a propósito de la solicitud de sobreseimiento definitivo decretada por el fiscal adjunto y ratificada por el fiscal regional. ¿Qué les parece? ¿Mm? Y ojo, esta es la posibilidad que tiene el querellante entonces de alzarse y llevar adelante por sí solo la acusación penal. ¿Ya? Ahora, en la especie, la resolución que niega lugar a una de las solicitudes que el querellante formularia de conformidad a esta norma es inapelable, ¿cierto? Sin perjuicio, obviamente, que de los recursos que procediesen en contra de la sentencia que le puso término al procedimiento. ¿Cómo se explica este inciso final? De la siguiente manera. La decisión que tome el juez de garantía sobre ordenar el forzamiento de la acusación o el sobreseimiento definitivo, esa decisión no es apelable sobre el forzamiento o no. Lo que es apelable, si es que se dicta el sobreseimiento, es el sobreseimiento, porque se apela conforme a las reglas generales del 250 y siguiente. Pero no es apelable la decisión del juez de garantía en orden a decretar, ¿cierto? La forzamiento o no de la acusación. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Eso es esta etapa intermedia ahora que desemboca en la audiencia de preparación de juicio oral. Notable. ¿No? Mi sueño es poder llegar a hacer una preparación de juicio oral en clase, pero no se puede. Es muy complicado. Este ramo tiene muy pocas horas al semestre. Requiere un sacrificio de los alumnos de hacer estas actividades fuera de su horario de clase. ¿Se fijan? Sería ideal llegar a hacer todas las audiencias de garantía. ¿Mm? Sería ideal. Pero bueno, ya. ¿Qué pasa? Tenemos que ver ahora, ya resuelto, qué puede pasar con el cierre de la investigación. Si el fiscal no cierra, puede llegarse al sobreseimiento definitivo. Si no presenta acusación dentro de cierto plazo, puede irse al sobreseimiento definitivo. Luego, tenemos las opciones que tiene el 248 de formular acusación, de no perseverar en la investigación, de pedir el sobreseimiento. Luego tenemos las figuras especiales ante el sobreseimiento, ¿cierto? O el no perseverar, de forzar la acusación, ¿cierto? Que implica que el querellante va a seguir adelante con todos los demás trámites de la causa. Y fíjense que esto es relevante porque no, no hay técnicamente una infracción a la exclusividad de la investigación fiscal, porque la investigación ya terminó. Ahora estamos hablando de quién sostiene la acusación y lleva adelante, ¿cierto?, la persecución penal propiamente tal. ¿Mm? Vamos a estudiar esta cuestión entonces. Las normas que hemos ido revisando son súper importantes. Ahora vamos a estudiar todo lo que es la preparación del juicio oral. ¿Mm? Ya vamos a ver cuáles son los requisitos de la acusación, ¿cierto? Y esta audiencia de preparación de juicio oral.
Obviamente, una vez que está cerrada la investigación, se decide acusar, se presenta la acusación, se tiene que citar por el juez de garantía, ¿cierto?, a una audiencia de preparación de juicio oral, que es una audiencia técnica donde se discute de lo más variado. Entonces ya veíamos que el fiscal tiene que resolver la suerte de la causa, ¿cierto? En su caso, presentar acusación en el plazo de 10 días contado desde el cierre de la investigación, ¿cierto? Sin perjuicio de las diferentes opciones que se tienen. Y luego, fíjense, debe procederse a la presentación de la acusación, que debe cumplir con los requisitos del artículo 259 del Código Procesal Penal. Obviamente, como en todo escrito judicial, la individualización de los acusados, su defensor, ¿cierto? Un acápite, ¿cierto?, de la relación circunstanciada de los hechos que se le atribuyen a los acusados y su calificación jurídica. Estos hechos, recuerden que deben cumplir con la idea de congruencia en los términos de la formalización de la investigación, ¿cierto? Tiene que haber un correlato fáctico, que permita entonces asegurar a la defensa que va a haber un juzgamiento sobre los hechos que son conocidos por los cuales fue formalizado el imputado y luego ya acusado, ¿cierto? Se debe mencionar, acuérdense, el principio de objetividad por el fiscal o la fiscala, cuáles son las circunstancias modificatorias del caso, si que concurren, ¿cierto? Agravantes, atenuantes, circunstancias mixtas, qué sé yo. Hay que señalar expresamente todos estos requisitos. Yo se lo voy a preguntar como un checklist. ¿Cuál es el grado de participación que se le atribuye al acusado? Autor, cómplice, encubridor. La respuesta es bastante simple. En la mayoría de los casos va a ser autor, porque conforme está reglamentado el artículo 15 del Código Penal, el mismo artículo 15 reconoce hipótesis de lo que se denomina complicidad, elevadas a la naturaleza de la autoría. La cita de los preceptos legales, ¿cierto? Y luego, fíjense, el señalamiento de los medios de prueba con los que va a fundamentar su teoría del caso y de los que va a rendir en el juicio oral, ¿cierto? Finalmente, debe mencionar, ¿cierto?, la pena que solicita, ¿cierto? Y en su caso, fíjense, esta presentación de la acusación puede no irse al procedimiento ordinario cuando el fiscal, conforme a la cuantía de la pena, solicite, ¿cierto?, que se discuta la procedencia del procedimiento abreviado. Todo esto lo encuentra usted en el artículo 259, ¿cierto?, que es una norma que nosotros tenemos que manejar de la mejor manera posible. ¿Ok? Ahí está la acusación fiscal. ¿Mm? Ahora, es posible de presentarse lista de testigos, ¿cierto? Se va a presentar la lista de los testigos, individualizándolos con atentos, nombres, apellidos, profesión, domicilio, residencia, salvo cuando estén reservados sus datos, ¿cierto? Y señalar sobre qué puntos van a declarar. Este testigo lo presento para que señale qué fue lo que vio el día de los hechos en el colegio en cuestión, cosas así. Este otro testigo va a declarar sobre las lesiones sufridas por la víctima, qué sé yo. Así funciona. Y en este mismo escrito también tiene que mencionar cuáles van a ser él o los peritos cuya comparecencia se va a solicitar, indicando su título o calidades. ¿Se fijan? Todo eso. Todo eso aquí en la acusación. ¿Ya? Bueno, vamos a razonar obviamente sobre el tema de la acusación y el principio de congruencia. Yo ya se lo adelantaba, ya conocemos cuáles son los requisitos de la, la acusación, que está en el 259, una norma súper preguntable, porque están todos los elementos que permiten configurar una imputación penal, ¿cierto? Y obviamente luego tenemos que tener en consideración una cuestión que es un poco más de fondo, que dice relación con la congruencia.
entre los hechos por los cuales se formalizó y luego se acusa, ¿cierto? La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación. Ahora, ello nada obsta a que se altere la calificación jurídica de esos hechos, porque son los hechos los que tienen que ser congruentes. La calificación jurídica evidentemente puede variar, ¿se fijan? Y luego de presentar esta acusación, se apertura otra etapa en este proceso penal que está orientado a la preparación del juicio oral, y aquí aparece esta nueva audiencia que es la audiencia de preparación de juicio oral, ¿cierto? Que todavía se desarrolla ante el juez de garantía, ¿cierto? Quien va a conocer de la acusación, a lo menos formalmente, ¿cierto? Ya va a ser una acusación propiamente tal, espontánea, o también puede ser una acusación provocada, o sea, el forzamiento de la acusación cuando lo deduce el querellante. También este es el momento, ya lo estudiamos, y aquí faltó repasar muchísimo la procedencia y requisitos de la acción civil en el proceso penal, ¿cierto? Y también, obviamente, en esta audiencia se va a determinar cuáles van a ser las pruebas que se van a rendir, ¿cierto? Así es. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Presentada la acusación por el fiscal, ¿cierto? El juez de garantía, ¿cierto? Debe ordenar la notificación de la acusación a todos los intervinientes, ¿cierto? Y en un plazo de 24 horas va a citar a todos estos a una audiencia de preparación de juicio oral. Pero ojo, estamos hablando de que dentro de 24 horas de recibir la acusación, el juez va a citar, ¿cierto?, a una audiencia. Y esa audiencia va a tener lugar en un plazo que no sea inferior a 25 ni superior a 35 días. Obviamente al acusado se le tiene que entregar copia de la acusación, donde deje constancia además del hecho de encontrarse a su disposición en el tribunal todos los antecedentes de la investigación. Eso es lo que debe realizarse, ¿cierto? Así se comunica correctamente todos estos hechos, ¿cierto? Para garantizar el derecho a defensa. ¿Estamos? Acá tengo algunos ejemplos. A ver. Por acá tengo un ejemplo de esta citación. Téngase por presentada, miren, acusación fiscal en contra de tal persona por tales delitos, ¿cierto? Cítese a los intervinientes a la audiencia de preparación de juicio oral a realizarse el día 13 de abril de 2020 a las 09:30 horas. Téngase por presentada lista de testigos y puntos sobre los que depondrán, ¿cierto? Téngase presente el señalamiento de los medios de prueba por acompañar a los antecedentes. Téngase presente. ¿Se fijan? Ahí está resuelto la forma en que debe procederse. ¿Dudas hasta acá? Luego, en esta hipótesis ya, estando dentro del ámbito de la preparación del juicio oral, se presentó acusación, se citó audiencias de preparación de juicio oral. ¿Qué es lo que puede hacer el querellante? En la hipótesis de que él no forzó la investigación, la acusación, sino que va de acompañante del fiscal. ¿Qué puede hacer? En este caso, el fiscal, o sea, el querellante, además de lo realizado por el fiscal, puede, ¿cierto? En un plazo que debe ser en una época técnicamente anterior a 15 días a la fecha de realización de la audiencia de preparación de juicio oral, puede derechamente adherirse a la acusación fiscal o acusar particularmente, lo que implica poder realizar una calificación jurídica diferente de los hechos, lo que implica reconocer agravantes que no fueron reconocidas por la fiscalía, o atenuante, circunstancias modificatorias especiales de la responsabilidad penal, puede solicitar una pena totalmente diferente, ¿ya? Entonces, obviamente ahí no va a adherir completamente a la acusación fiscal, sino que va a hacer peticiones especiales sobre la pena, la forma de cumplimiento, qué sé yo, ¿ya?
Lo segundo que puede hacer el querellante, ¿cierto? Es solicitar la corrección de vicios formales que apareciesen del escrito de acusación, ¿cierto? Tercero, puede ofrecer prueba necesaria para probar su acusación particular o para reforzar la acusación fiscal y puede ofrecer sus testigos, documentos, peritos, tiene libertad probatoria en este sentido. Y también puede deducir demanda civil cuando procediese. Y esto es el punto que yo les mencionaba, estimados futuros colegas, cuando estudiamos la acción civil. Esta se podía preparar desde mucho antes, pero se debía presentar una vez que se había deducido acusación, y ahí es cuando uno puede deducir la demanda civil, cuando ésta sea procedente. ¿Se entiende? Ahí es. ¿Se fijan? Ya. Esto está en el artículo 261 del Código Procesal Penal. ¿Mm? Ya sabemos lo que tiene que hacer el juez y todo eso. Ya sabemos lo que tiene que hacer el querellante, ¿cierto? Usted tiene que saber en todo caso que tanto las actuaciones del querellante, las acusaciones particulares, las adhesiones del querellante, la acusación fiscal, la demanda civil, todo eso tiene que ser notificado al acusado, atentos, a más tardar 10 días antes de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral, ¿ah? Para asegurar que éste pueda ejercer sus derechos de defensa. ¿Ok, McKay? Ok. Vamos a seguir, vamos a seguir. En en estas hipótesis, ¿cierto? ¿Qué puede hacer el acusado, ¿cierto? Una vez que ha sido notificada dentro del plazo legal. También puede corregir vicios, pedir que se corrijan algunos vicios de los escritos presentados, sea del fiscal, sea del querellante. Puede deducir también excepciones de previo especial pronunciamiento, ¿cierto? Puede alegar todo tipo de excepciones, ¿cierto? En este sentido. Y también puede exponer los medios, los argumentos de defensa que tenga, ¿ah? Y también los medios de prueba cuyo examen en juicio va a solicitar. ¿Mm? Esas son las facultades que tiene el acusado. Entonces, nos encontramos nuevamente con un catálogo de garantías que tiene al efecto. ¿Cuáles son estas excepciones con las que podría atacar la acusación? Eso voy a compartir acá para que lo vean. Se fijan, miren, tenemos la incompetencia del juez de garantía, que también se puede discutir incluso en esta etapa. La litispendencia, si existe otra causa sobre los mismos hechos entre las mismas partes, cosa pendiente. O la cosa juzgada, o sea que este asunto ya haya sido objeto de un procedimiento judicial, ¿cierto? La falta de autorización para proceder criminalmente. ¿Qué significa esto? En los casos en que, por ejemplo, se trata de un delito tributario y para investigarlo y acusarse requiere previamente la querella del Servicio de Impuesto Interno y esto no ha ocurrido. Falta autorización para proceder criminalmente en contra del contribuyente. Y también la extinción de la responsabilidad penal por las diferentes causales que uno podría tener en cuenta a propósito de incluso lo que aparece consagrado en el artículo 250 sobre el sobreseimiento definitivo. Lo importante es que tanto la cosa juzgada como la causal de extinción de responsabilidad penal pueden ser ejercidas también en el juicio oral, ejercidas, planteadas y resueltas en el juicio oral. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ahí alguien se está sumando a la clase. Ahora vámonos a resolver, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con cuáles son los objetivos de la audiencia de preparación de juicio oral? Uy, se me bajó la silla, esta silla ya no da más, voy a tener que cambiarla, la vamos a sortear, ¿cierto? Vamos a mandar a arreglar y la vamos a sortear. Ya está pidiendo jubilación. Primero, lo importante de esta audiencia de preparación de juicio oral es que con ella se busca fijar, ¿cierto? Y depurar lo debatido, la litis. Se fijan, vamos a establecer cuál es la acusación, cuáles son los hechos que se le imputan en definitiva, en acusaciones diferentes a formalización. El acto de la formalización es una mera comunicación. Acá hay imputación de cargos y solicitud de pena, ¿cierto?
En todo caso, aquí se puede explorar todavía algún acuerdo reparatorio. Se puede explorar el procedimiento abreviado, que obviamente como requisito de procedencia exige una petición de pena menor a 5 años, por regla general, salvo los delitos contra la propiedad, contra la ley de armas y otros especiales, que puede llegarse hasta 10 años. Se puede optar por la suspensión condicional del procedimiento. ¿Se fijan? Y obviamente se pueden establecer convenciones probatorias, ¿cierto? Y también se podría determinar la procedencia de prueba anticipada dependiendo del caso. Ahora, vámonos. ¿Qué es lo que se hace en esta audiencia de preparación de juicio oral? Vamos a ver. Ahí se ve. Fíjense que en este caso, ¿qué se hace? Vamos a determinar, el juez de garantía tiene la palabra, va a dar inicio a la audiencia, obviamente, y va a certificar la presencia de fiscal, del defensor, lo que constituye obviamente un requisito de validez de la audiencia, ¿cierto? Esta es una audiencia técnica, como yo les mencionaba, ¿cierto? No pueden faltar, fíjense, ni el fiscal, ni el defensor o defensora, porque constituye su presencia un requisito de validez de la audiencia. La falta de comparecencia tiene que ser subsanada de inmediato, ¿cierto? Por el tribunal, nombrándose a un reemplazante, mandando a buscar un reemplazante a la fiscalía. Y en todo caso, si el fiscal, el que está fallando, hay que oficiarle para dar a conocer que su fiscal no se presentó, por ejemplo. ¿Ya? Si es la defensa la que no comparece, el tribunal va a declarar el abandono de la defensa. Deberá designar a un defensor de oficio, ¿cierto? Que deberá ser de la Fiscalía, de la Defensoría eh, Penal Pública, ¿cierto? Va a disponer la suspensión de la audiencia por un plazo que no exceda de 5 días, ¿cierto? Para que se interiorice el nuevo defensor de los detalles de la causa, ¿cierto? Ahora, si es que llegan a la audiencia, fiscal, defensor, ¿cierto? Pero se ausentaren de la audiencia, esto cuando uno le dice ya vamos a hacer un receso de 10 minutos y se me desaparecen 20 minutos o media hora, ¿cierto? Lo que se puede hacer acá, en este caso, es sancionar a los abogados que abandonaron injustificadamente la audiencia, se les puede imponer la suspensión en el ejercicio profesional de hasta por 2 meses, ¿cierto? Y también es posible, si se trata al querellante, declararle abandonada su acción civil, ¿cierto? Y la querella propiamente tal. Bien, vamos a continuar. ¿Dudas hasta acá? Parece que no, ¿cierto? Ya. Bueno, tenemos comprobado todo esto entonces. El juez de garantía individualizó, ¿cierto?, a todos los intervinientes y va a proceder, ¿cierto?, a realizar una exposición sintética de las presentaciones que se realizaron, sea acusación fiscal, adherencia del querellante o acusación particular del querellante, y en su caso, cuáles fueron las defensas que fueron invocadas por la persona del acusado. ¿Ya? Evidentemente, este es un momento, luego de dar a conocer cuáles son los escritos, entre comillas, de discusión, de acusación, de adhesión, de defensas del imputado, se debe proceder a una etapa de corrección de vicios formales, ¿cierto? Si hay vicios formales en la acusación, en la adhesión a la acusación, ¿cierto? Que pudiesen corregirse. Si no es posible, ¿cierto? Corregir ahí mismo, ¿cierto? Se puede dar un plazo que no podrá exceder de 5 días, por lo que se va a suspender la audiencia para que quien corresponda realice las correcciones. Ahora, si tú necesitas 5 días, es como mucho tiempo, pero bueno, ¿cierto? Así es. Si se concede este plazo especial y no se subsanan los vicios de que adolezca la acusación, ¿cierto? En este caso, se puede decretar, ¿cierto? El sobrecimiento definitivo nuevamente, que es una cortapisa para toda la actuación del fiscal, ¿cierto? Si no cumple con estas obligaciones. ¿Dudas hasta acá?
Estábamos en la corrección formal entonces. Ay, por ahí en el chat nos puede dar un ejemplo de qué, de todo lo que he hablado, de qué parte. Eh, si es a los vicios formales, puede ocurrir, por ejemplo, que haya un vicio formal en los hechos, ¿ya? Que están en la acusación, que no son lo mismo en la formalización. Es decir, ay, me equivoqué, no estaba muerto, estaba con lesiones graves nomás. Ay, no sé cómo, error de transcripción. O puede haber un error en la pena, en la calificación jurídica y por ende en la pena. ¿Mm? Que dé cuenta de que hay un error ahí, ¿sabe qué, señoría? Acá me están pidiendo una pena adicional que no procede en este delito, hay que corregirlo. Oh, tiene razón. Esto es como los errores formales, para hacerles bien gráficos, muchas veces son errores de copia. Oye, que son tan comunes incluso en estas lides cuando uno ya es profesional. Entonces, están presentaron una acusación por homicidio, pero se les quedó pegado una acusación por violación y tiene penas accesorias propias de la ley en relación a delitos sexuales, por ejemplo, que no tiene nada que ver con un homicidio. Entonces, hay que corregir ese vicio. Habitualmente eso se hace en la misma audiencia. Uno dice, ¿sabe qué? Ya, ese párrafo tercero que está ahí, lo eliminamos, listo, corregido el vicio. Pero a veces es un poco más complejo, con acusaciones más grandes, y uno podría pedir la suspensión de la audiencia con la concesión de este plazo por entender de que hay que corregir cosas que son más importantes. ¿Se entiende ahí, estimada? Eso puede ocurrir. Todos nos equivocamos, así es. Todos nos equivocamos. ¿Mm? Lo importante, y eso para la vida, ¿ah? Lo importante es saber corregir, ¿cierto? Y de ese punto de vista hay que tener mucha autocrítica, porque ahí la gente se enoja cuando uno le dice, oye, estáis mal. Y la gente se enoja, ¿cómo que tú estás mal? ¿Cierto? Uno dice, oh, o sea, es que voy a revisarlo, mira, me equivoqué. La disculpa del caso lo vamos a corregir a la brevedad, ¿te fijas? Así tiene que hacerse. Uno tiene que tener esa capacidad de reinventarse, de avanzar, que un error lo comete cualquiera y tenemos que avanzar, ¿me entiendes? Hay gente que, uy, se va en depresión porque cometió un error. No, te caes y te paras, ¿te fijas? Y ya para la próxima acusación que presentaste no vaya a cometer el mismo error. De eso se trata la vida, ¿te fijas? Obviamente, el que te dice, no, yo nunca me he equivocado, yo no sé, lo pongo en duda. Esa es la primera falacia cuando conozco a una persona, yo nunca me he equivocado. Ah, ya, sí, seguro. Yo creo que ese es el rey de las chambonadas, ¿te fijas? Entonces, esto pasa muchas veces y es importante. Yo creo que el gran problema que existe en esta etapa y con otros casos, mira, los errores de transcripción son increíbles, tanto lo escrito de las partes, muchas veces la sentencia de los jueces que cortan y pegan mal. Ahí está el gran error. Sí, hay que leer todo lo que tú haces, de verdad. Oye, pero sí, no puedes estar a eso, por eso que es del terror estas cosas que se presentan a veces copiados. Entonces, los formatos, uy, es como cuando se usaban los pendrive, ¿se acuerda? Y tenían virus. Uno puede usar de un pendrive donde hay una información de valor, pero recordar que esos pendrive vienen con virus. ¿Ah? Y así como te entregan algo bueno, te pueden entregar algo malo también. Ahí está la corrección de vicios formales, ¿cierto? Yo aquí les voy a entregar una minuta, ¿cierto? De cómo se hace esta audiencia, ¿cierto? Donde aparece esta etapa de presentación del caso, la discusión, ¿cierto? Sobre la corrección de vicios formales, ¿cierto? Uno le pregunta al fiscal si va a corregir vicios formales y luego si hay posibilidad de explorar algún procedimiento abreviado o una salida alternativa. Eso es súper importante, ¿ya? Porque uno al comienzo, ¿por qué lo haría al comienzo? Porque, oye, ya, está presentada la acusación, pero los intervinientes no tienen alguna intención de llegar a una suspensión condicional del procedimiento, alguna salida alternativa, no es posible, por la pena, ya estamos listos. Había que explorar si era posible discutirlo. Luego, ¿estamos para un procedimiento abreviado? O sea, ¿va a explorar esa vía o nos vamos a seguir por la vía ordinaria? ¿Cierto? Y bueno, si no hay nada más que discutir, nos vamos con el desarrollo de la audiencia en sus pasos posteriores, que dirá relación con la resolución de las excepciones en imputado.
El juez tiene que abrir debate si se opuso a alguna excepción, como la incompetencia del tribunal, por ejemplo, la litispendencia, la falta de autorización para proceder criminalmente. Estas se resuelven de inmediato y la resolución es inapelable. ¿Ah? Vamos a discutir sobre la litispendencia, ya. ¿Quién dedujo esta? La defensa. Ya defensa, lo escuchamos. Desarrolle su incidencia. Taca, 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 taca. Listo. Traslado al fiscal. Listo. ¿Qué dice el querellante? Traslado al querellante. Desea replicar, réplica 1, réplica 2, réplica 3. Bien, el tribunal cierra el debate y va a resolver, y resuelve inmediatamente. Esto no es como en otras materias del derecho en las que autos para resolver, pasa a mi despacho y lo vemos un par de meses. No, acá se resuelve inmediatamente. ¿Ah? Así es. Evidentemente, esto le da mayor solidez al procedimiento, es inapelable la resolución que se dicte, ¿cierto? Obviamente permite llevar adelante el objeto de esta audiencia. Posterior a ello, viene otra etapa súper importante en la audiencia respectiva, en la que, digamos lo que es todo el corazón de la audiencia, es todo lo que dice relación con la exclusión probatoria, ¿cierto? La determinación de las pruebas que se van a rendir en el juicio. Ahora, fíjense que antes de pasar a ello, sí quisiese dar cuenta de algunas modificaciones legales que han sido introducidas en la normativa, en especial en el artículo 269 que regula esta audiencia y que dice en relación con la participación justamente de la persona del imputado. Aquí tenemos la ley 21.394, ¿cierto?, que modificó el artículo 269 y estableció también que es un requisito de validez la presencia del imputado, pero solo en el caso en que se ventilase la discusión sobre las convenciones probatorias. Vamos a aprobar alguna convención probatoria que es un punto de prueba en el que nos ponemos de acuerdo. Vamos a acompañar el certificado de nacimiento de la víctima que da cuenta que nació en tal fecha, no hay ningún problema, yo no discuto eso como defensa, está claro que nació el año 2003. Listo, convención probatoria. Pero cuando diga relación además con la exploración de un procedimiento abreviado, donde se requiere escuchar la voluntad del imputado, o una salida alternativa como una suspensión condicional del procedimiento, un acuerdo reparatorio, donde también hay que escuchar el consentimiento no de la persona del imputado. En esos casos se estima necesaria la participación del encartado, y su presencia constituye un requisito de validez de la audiencia respectiva. En los otros casos no, se pasa derechamente a la etapa que yo les venía mencionando. Recapitulando entonces, tenemos que en esta audiencia de preparación de juicio oral se verifica la asistencia de todos los intervinientes que deben intervenir, ¿cierto? Es importante tener en consideración que el juez de garantía no se puede ausentar en ningún momento de esta audiencia, so pena de configurar un vicio de nulidad, ¿cierto? Se realiza luego por el juez la exposición, ¿cierto?, de la acusación presentada, de la acusación particular si la hubiese, o adhesión de la demanda civil, si hay una defensa escrita por parte del imputado, y las solicitudes de corrección de vicios formales del procedimiento, ¿cierto? Si existe la oposición de excepciones, ¿cierto? Se puede escuchar a la defensa para producir el incidente de lo que se va a conceder traslado, en definitiva se va a resolver por el tribunal. Tenemos entonces dentro de las vías posibles la exploración de salidas alternativas, por una parte, la posibilidad de explorar el procedimiento abreviado, cuya procedencia y requisitos vamos a estudiar en la próxima clase, ¿cierto? Luego de que aquello vamos a ver si hay correcciones formales, ¿cierto? Y posteriormente ya tenemos que resolver sobre la temática de la procedencia probatoria, ¿ya? Así es. Bien. Recapitulando entonces lo que hemos visto hasta el momento, también lo voy a compartir acá otra información sobre las excepciones, ¿cierto? Hay excepciones que son de previo especial pronunciamiento, que tienen que ser resueltas ahí mismo, como yo les mencionaba, ¿cierto?
previo debate, la incompetencia del juez de garantía, la litipendencia, la falta de autorización para proceder criminalmente, ¿cierto? Si se acoge la excepción, evidentemente se pone término a la audiencia y con ello también al procedimiento. Si se rechazan, se puede seguir adelante con la audiencia de preparación de juicio oral y con la causa propiamente tal, ¿cierto? Y en estas situaciones de estas especiales excepciones, ¿cierto? Sí se puede apelar, pero en el solo efecto devolutivo, ¿ya? Ahora, tratándose de las excepciones de cosa juzgada de la extinción de la responsabilidad penal, si el juez estima que de los antecedentes que se tienen a la vista es posible justificarlas, va a acoger estas excepciones y en este caso va a dictar el sobreseimiento definitivo, ¿cierto? Que será apelable también solo en el efecto evolutivo, lo que implica que la causa se va a poder seguir tramitando en lo respectivo, ¿cierto? Ahora, si se dicta el sobreseimiento definitivo, evidentemente se va a poner término a la audiencia y a toda la tramitación de la causa mientras se resuelve en su caso la apelación, ¿cierto? Ahora, si el juez estima que de los antecedentes de la investigación no es posible justificar estas excepciones, ¿cierto? Se dejará en ese caso su decisión para la discusión en el juicio oral. Y esta decisión, justamente como yo se lo adelantaba hace un momento atrás, será inapelable. Y esto permite, obviamente, hacer avanzar el procedimiento, porque la discusión de la procedencia de las excepciones, que no fueron acreditadas porque le faltaban antecedentes, va a quedar, en definitiva, para la audiencia de juicio oral propiamente tal, ante el Tribunal Oral lo Penal, y de esa manera evitamos una segunda instancia ante el rechazo, porque se iría a la Corte de Apelaciones, que técnicamente no es un tribunal que esté en conocimiento de los antecedentes del caso, porque si se rechazaron las excepciones por falta de justificación probatoria, evidentemente los tribunales que mejor están en condiciones de resolver este asunto serán los tribunales de la primera instancia. ¿Se entiende? Bien. Sigamos entonces. Ya queda menos para los que están cansados, no se preocupen. Paralelamente, esta audiencia se puede hacer más compleja si se dedujo acción civil, ¿cierto? Que es una demanda, que va a ser contestada por el imputado y demandado, ¿cierto? Que puede hacerlo de manera anterior, por escrito, de manera anterior al inicio de la audiencia o al inicio de la audiencia también lo puede hacer verbalmente, ¿cierto? Tenemos que tener en consideración que todas las excepciones civiles que se deduzcan tienen que ser resueltas durante la audiencia de preparación de juicio oral, ¿ya? Y eso no va a aplicar, ¿cierto? Sino a excepciones de carácter formal, porque todo lo que diga en relación con el fondo del asunto deberá ser conocido por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, si se alega, ¿cierto? Una causal de extinción de la responsabilidad civil, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, es posible, si se ha deducido demanda civil, ¿cierto? Que el juez llame a las partes a conciliación, ¿ya? Y ahí se pueden proponer bases de arreglo conforme a las reglas generales del artículo 262 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? Si se produce la conciliación, cuestión que no he visto en mi vida en esta etapa procesal del proceso penal, ¿cierto? Se pone término a la vía civil y se levanta acta de logrado de los acuerdos y esa resolución tendrá efecto de una sentencia ejecutoriada para toda lo que legalmente provenga de ese hecho, como el cumplimiento, por ejemplo. ¿Ya? Y esa es la temática de la vía civil. Fíjense cuántas etapas tiene esta audiencia de preparación de juicio oral, donde ya es importante la nebulización, la fijación de la comparecencia de los intervinientes, el resumen o síntesis de los escritos de discusión de los intervinientes, ¿cierto? Luego la corrección de vicios formales, luego el análisis de las incidencias que puedan ocurrir relativas a las excepciones opuestas por el acusado, ¿cierto? El traslado de vago por los acusadores, la resolución de eso en audiencia y posteriormente a analizar si es que hay una vía civil, tanto, ¿cierto?, la presentación de la demanda, qué ocurrió con las defensas opuestas por el acusado, y luego de todo ello, entonces tenemos que avanzar con la temática probatoria.
Y aquí entonces se produce, ¿cierto?, el levantamiento del velo y la fiscalía da cuenta de toda la prueba que tiene para acusar al imputado. ¿Mm? ¿Se fijan? Denme un segundito que me llegó un mensaje muy importante. Vamos a enviarlo. Un segundito. Ya, ahí sí. Disculpen que además de todo, más encima soy eh, delegado del colegio. Ya. ¿Qué pasa con la exclusión de prueba? Aquí es donde se juega muchas veces la suerte de la causa. ¿Mm? ¿Qué prueba se va al juicio oral? ¿Qué prueba no entra al juicio oral? Esto es súper importante. ¿Por qué, colegas? Y aquí hay causa a lo largo de la historia procesal penal chilena, hay causas donde, por ejemplo, la fiscalía se ha quedado sin nada de prueba. ¿Qué va a hacer en ese caso? ¿Qué va a ir a juicio oral si no se quedó sin prueba? Tiene que pedir el sobrecimiento definitivo nomás, pues, si no, no va a tener cómo acreditar los hechos. ¿Se fijan? Y este es un punto en que para la defensa también es súper importante tratar de excluir medios de prueba porque forman parte de su misma teoría, porque que permitan cierto eh, resolver en definitiva si eh, qué va a ocurrir con la configuración del tipo penal. Entonces, exclusión de prueba, ¿cierto? Aquí se le va a dar la palabra a la defensa respecto a la prueba de la fiscalía, a la fiscalía respecto a la prueba de la defensa, del querellante, qué sé yo, ¿cierto? Y aquí obviamente los motivos de exclusión, ¿cierto? Dicen relación con la prueba impertinente, la que no dice relación con el objeto del juicio, ¿cierto? La prueba que es innecesaria, ¿cierto? Que es irrelevante, la que es manifiestamente dilatoria, ¿cierto? Sobreabundante y evidentemente la que es nula, ¿cierto? E ilícita. Evidentemente esa prueba no puede entrar, ¿cierto? Entonces, cuando estamos frente a pruebas que son manifiestamente impertinentes, no dicen relación con el objeto del juicio, ¿cierto? Ni con los hechos de la acusación, dice relación con otros hechos que son totalmente prescindibles, ¿cierto? Ese es su motivo. Luego tenemos cuando la prueba tiene por objeto acreditar hechos públicos notorios. O sea, vamos a rendir prueba en la que eh, vamos a rendir prueba en la que se trata de acreditar que hubo una pandemia del COVID. Es una prueba sobre un hecho público notorio que no tiene relevancia, son hechos de la naturaleza, por todos conocidos, acontecimientos históricos, ¿cierto? Relevantes, ¿cierto? Y que obviamente están ahí. Y uno de los ejemplos que incluso se dan en la ley son las pandemias, ¿ya? Luego tenemos la prueba súper abundante y dilatoria. eh, Póngale usted, voy a acompañar para probar la existencia, ¿cierto?, de un hecho fácilmente comprobable, 10 testigos. Esas pruebas súper abundantes, ¿cierto? Dilatoria. ¿Para qué 10 testigos para dar cuenta que se celebró un campeonato de fútbol campesino? Si basta con una o dos personas que lo digan, no me va a traer a 10 personas para que digan lo mismo, es sobreabundante, ¿cierto? Y luego, donde hay mayor discusión, es la que dice relación con las pruebas que hubieran sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Aquí hay un límite en la investigación penal y ustedes ya lo tienen súper claro desde el estudio de los principios. Acá se pueden llevar a cabo diligencias investigativas, lo vimos a propósito de la investigación desformalizada, pero nunca se pueden traspasar los límites de los derechos fundamentales, sino únicamente con autorización judicial previa y solo enfocado en ciertas diligencias limitadas en cuanto al tiempo y a su extensión.
¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, si hay una prueba que fue obtenida con inobservancia de garantías fundamentales, no se podría aceptar, en principio, que pase al juicio oral, ¿cierto? Si se obtuvo una prueba, ¿cierto? Ingresando a un domicilio sin autorización, sin estando fuera de las hipótesis legales, si se interrogó a un menor de edad para obtener la información, qué sé yo. ¿Mm? Y en el mismo sentido, ¿cierto? Cuando se trata de pruebas que han provenido de actuaciones o diligencias que hubieran sido declaradas nulas, nada que hacer. Si hay diligencias que pasaron por la declaración de nulidad, no pueden ser ni siquiera consideradas, ni siquiera ofrecidas. ¿Ok? Vamos bien entonces, ¿o no? Ay, ay, ay. ¿Dudas hasta acá? Este es un tema súper, súper importante. Acá evidentemente resurge lo que hablábamos cuando estábamos estudiando todo lo relativo a al control de detención, a la ilegalidad de la detención, que puede derivar entonces en diligencias investigativas que sean estimadas que fueron obtenidas con vulneración de garantías fundamentales, y en tal sentido, aunque en el control de detención no se produce la cosa juzgada sobre tal situación, ahora usted como defensor puede volver a discutir esta situación acá y decir, ¿sabe qué? Esas pruebas que está ofreciendo la Fiscalía derivan de diligencias que fueron vulneratorias a las garantías fundamentales de mi representado. ¿Se fijan? Es aquí donde se vuelve a discutir sobre esa legalidad y en su caso, si no sirvieron para declarar la legalidad de la detención, no alcanzaron para eso, acá podrían alcanzar para discutir sobre la legalidad de esa prueba y su procedencia. ¿Se fijan? Lo importante en este caso es que hay que desarrollar, por ejemplo, la teoría del fruto del árbol envenenado, en el sentido de que aunque sean diligencias posteriores al control de detención, si se determina que éstas derivan, ¿cierto?, de aquellos hechos que motivaron una declaración de ilegalidad de detención, ¿cierto?, se estiman que esa vulneración producida en ese momento también ensucia, ¿cierto?, transforma en ilegales las diligencias investigativas posteriores, ¿cierto? Se ve afectado esa prueba por su origen. Y bueno, eso da lugar entonces a tener presente cuáles son las diferentes oportunidades en las que se puede alegar la, la exclusión probatoria por ilicitud de la prueba. Durante entonces las primeras audiencias tenemos que se puede plantear ya sea vía ilegalidad de la detención, ¿cierto? También se puede discutir sobre la prueba en esta audiencia de preparación de juicio oral, ¿cierto? En la audiencia de preparación de juicio oral es el momento adecuado, ¿cierto? La exclusión de la prueba porque sea ilícita, ¿cierto? Obtenida con vulneración de garantías fundamentales. Y bueno, esa es la etapa para afectar, ¿cierto? Tratar de afectar el acervo probatorio de la Fiscalía, por ejemplo, y oponerse al ingreso de esta prueba al juicio oral. ¿Hay preguntas por ahí? Adelante, escucho preguntas o si Profe, nos una escuchar. pregunta. Sí. ¿Un menor de edad puede permitir el ingreso al domicilio o al terreno? ¿Esa prueba se discute? O sea, es que en ese caso lo que se requiere es autorización de una persona adulta, ¿se fijan? Un menor de edad no está en condiciones de autorizar el ingreso a un domicilio. Y desde ese punto de vista podría devenir entonces en ilegal ese procedimiento, ¿se fija? Porque un menor de edad no tiene capacidad para actuar, no tiene capacidad de ejercicio. Y desde ese punto de vista no puede decidir técnicamente. Y las policías no pueden interactuar con menores de edad para estos efectos. Entonces tienen que proceder con autorización judicial. ¿Se fija? O sea, uno podría decir, si hay un menor de edad, técnicamente no tenemos autorización. No sé si se me entiende. No tenemos autorización. Porque un menor de edad que no te puede dar esa autorización legal que exige el código, entonces procedamos como si no tuviésemos autorización y por ende
pidamos autorización, ¿cierto?, judicial. ¿Se entiende ahí? Esa sería la manera, sí, en el fondo, y eso es lo que a veces cuesta entender a las policías y todo. Oye, si estamos frente a un menor de edad, no hay nada que hacer, no le puedes pedir nada, no puedes interactuar con el menor de edad, sino con la presencia de su representante legal, de su abogado defensor, ¿cierto? Así, de esa manera, si no, nada. ¿Se fijan? Nada que hacer. ¿Y qué pasa? Más allá de estas alegaciones que se pueden hacer durante el procedimiento sobre la legalidad de algún medio probatorio, el lugar en el que se discute el ofrecimiento, la exclusión de estos medios de prueba es la audiencia de preparación de juicio oral. Ahora, fíjense que esto no es una batalla perdida en caso que a usted le rechacen su alegación de exclusión probatoria por ilicitud de la prueba, ¿ya? Y esto yo se los comenté desde un primer momento. Desde el inicio de las clases yo le decía que a pesar de que te rechacen la exclusión probatoria, es posible que luego en el juicio oral, y ustedes lo han visto porque ustedes han ido a ver juicios orales donde ha pasado esto, es posible que en el juicio oral se renueve esta alegación y uno diga, mire, señoría, la verdad es que esta prueba pasó el filtro de la audiencia de preparación de juicio oral, no fue excluida por ilícita esta prueba, pero ahora hay un nuevo análisis, ya no del ofrecimiento de la prueba, sino que de la valoración de la misma, y en ese sentido, su señoría, nosotros queremos dar cuenta de que este procedimiento tiene ciertos vicios que vulnera las garantías fundamentales del imputado, y en este momento, ya no, como decimos, ya no para excluir la prueba, que tiene que ser quizás rendida, pedimos una valoración negativa de la misma porque esta deviene de diligencias investigativas cuya validez, cuya legalidad es objetable, observable. ¿Me entiende? Y es ahí donde uno puede, entonces, en el juicio oral presentar como una teoría del caso de que la prueba que, aunque pasó el filtro formal de la audiencia preparatoria, no puede ser valorada positivamente, porque hay antecedentes que la misma defensa puede incorporar dando cuenta de que esta fue obtenida con vulneración de garantías fundamentales. Esto es lo que se denomina la valoración negativa de la prueba. Pero a diferencia de la audiencia de preparación de juicio oral, donde no se valora la prueba, allí solamente se determina la procedencia formal de esa prueba para que ofrecida sea rendida en el juicio oral. En el juicio oral, ya ofrecida, ya viene en la autoapertura, debe rendirse sin perjuicio del valor probatorio que se le dé. ¿Se entiende? Ahí está la gran importancia, ¿se fijan? Y obviamente acá, luego, sí, como tercera opción, si la defensa dice, ¿sabe qué? En el autoapertura, en la audiencia de preparación de juicio oral, pasó esta prueba que se estima ilícita, luego lo alegamos en el Tribunal de Juicio Oral lo Penal en cuanto a que no debía valorarse positivamente esta prueba porque venía de diligencias que son vulneratorias de garantías fundamentales. Como tercera opción, usted puede recurrir de nulidad por la causal de la letra A del artículo 373, alegando vulneración de garantías fundamentales que estarían reflejadas en la sentencia porque se valoró prueba que deviene de actuaciones vulneratorias de garantías fundamentales. Y seguir, esta es una causal que es de competencia exclusiva de la excelentísima Corte Suprema, que da lugar a la competencia per saltum, y en vez de irse a la Corte de Apelaciones se va a la Corte Suprema para analizar esta especial causal. ¿Listo? Bien. Luego, pasada esta discusión, que obviamente daba una clase especial, que es el next level, ustedes saben que nosotros lamentablemente no podemos quedarnos aquí profundizando mucho más de lo que es necesario saber en esta etapa de pregrado. Lo importante es que luego hay que determinar, ¿cierto? Las pruebas que no han sido excluidas, las que deben ser incorporadas, ¿dónde? En el autoapertura a juicio oral, que es una mezcolanza de información, pero ordenada. Individualización de las partes. Se introduce en esta resolución la copia de los hechos que fueron incorporados en la acusación, en su caso la acusación particular, su calificación jurídica, las circunstancias modificatorias, los pedimentos de pena, las normas legales que se citan, y luego los medios de prueba que aceptaron y que pasaron el filtro de esta discusión de exclusión probatoria. Todas las pruebas aceptadas tienen que ser individualizadas en la autoapertura de juicio oral, porque, colegas, lo único que llega al juicio oral es el autoapertura, con los datos de la acusación, los pedimentos de pena, las alegaciones que se hacen sobre ese punto y las pruebas. Nada más.
Entonces, si usted me dice, no, que sabe qué, en la audiencia tanto, en garantía, en el tribunal oral no se tiene idea de nada más. Sí, por eso que pudiese pensarse que hay mucha más información, pero no, es esta síntesis de la autoapertura a juicio oral es lo único que se tiene, ¿ya? Y por eso es que es tan importante luego, y como lo vamos a ver, que en el juicio oral hayan buenos alegatos de apertura para entender de qué trata la causa que viene, porque el tribunal oral en lo penal no la conoce, jamás la conoció antes. La primera noticia que tiene esta causa es el autoapertura de juicio oral. Además de esta prueba aceptada, que tiene que estar detallada en prueba testimonial, documental, medios materiales, otros medios de prueba pericial, qué sé yo, vienen las convenciones probatorias. ¿Ah? Los acuerdos que existan, que a veces son muy poco comunes, que dicen relación principalmente con hechos que están acordados por las partes que no son discutidos, ¿ya? ¿Mm? Y obviamente se hará constar si es que hay alguna conciliación sobre la responsabilidad civil en la audiencia de preparación de juicio oral, eso ya lo saben, eso corre por un carril separado, por decirlo así, y si no, también tiene que mencionarse, si no hay conciliación y se sigue el debate, dar cuenta de la demanda civil, de la contestación y de la prueba que se va a rendir por cada uno de los intervinientes. ¿Ya? ¿Bien? Bien. Fíjense que así queda configurado la preparación de juicio oral, si, lo dice su nombre, súper claro. Vamos a preparar un futuro juicio oral. ¿Y qué se requiere para el futuro juicio oral? La individualización de los intervinientes, la relación de los hechos por los que se acusa, fiscalmente, acusación particular, si es que es el caso. Ya, ahora dígame cuál es la calificación jurídica, cuál es la pena que pide, cuáles son las normas en las que se funda, si hay circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, qué sé yo. Todo eso se deja constancia en el autoapertura, que se va haciendo una mezcolanza de las acusaciones particulares, fiscales, luego de los medios de prueba que va a rendir la fiscalía, el querellante, la defensa, si la defensa se allana o no, o sea, se adhiere o no a la prueba de los acusadores, o si presenta prueba propia, tiene que dar cuenta de las convenciones probatorias, de la vía civil, ¿cierto? Y también de la situación procesal del imputado, si tiene abonos de pena o no tiene abono de pena, ¿ya? Y fíjense que además de todo lo que hemos estado hablando en esta audiencia, que es una super audiencia donde se atan todos los cabos, se fijan, se tiene que resolver si procede o no prueba anticipada. Durante esta audiencia de preparación de juicio oral se puede solicitar la prueba testimonial anticipada, ¿cierto? Conforme a lo que ya vimos en el artículo 191, si un testigo se va a mandar a cambiar, se va a hacer un doctorado a Nueva Zelanda, qué sé yo. Eh, y fíjense que hay algunas novedades, ¿cierto? Que a pesar y con posterioridad a la realización de la audiencia de preparación de juicio oral sobreviniere respecto a algunos testigos esta hipótesis del artículo 191, se le puede igualmente solicitar al juez de garantía, ¿cierto? Una audiencia especial para rendir prueba anticipada. ¿Ah? Cuando sepamos que va a estar a larga distancia y qué sé yo, no se puede optar de otra manera. ¿Ya? Y también se puede solicitar la declaración de perito, ¿cierto? Cuando fuese previsible que la declaración, luego el perito se va a encontrar imposibilitado de rendirla en el juicio oral. También por las razones contempladas en el artículo 191 que ya vimos. ¿Mm? Aquí, acuérdense, que ya lo veíamos, se cita una audiencia especial a la que tendrían que ir todos los intervinientes, igual que al juicio oral, para hacer como un mini juicio oral, pero solamente la declaración de este testigo, de este perito, para que todos puedan intervenir, interrogar, contrainterrogar, preguntas aclaratorias, preguntas complementarias. ¿Se fijan? Bien. Eso es lo que pasa con esta especial figura. Y bueno, fíjense que dentro de la normativa que se ha ido incorporando, esto lo repito porque también ahí hubo algunas debilidades en la prueba, las reformas legales tienen que aprendérselas bien. La ley 21.523 estableció un estatuto especial para las víctimas de delitos sexuales a fin de precaver la victimización secundaria. Y en este caso, obviamente, es posible recibir la declaración anticipada de estas víctimas más allá de la hipótesis del 191. Es por eso que el 191 TER establece que tratándose de víctimas de este tipo de delitos, para evitar la revictimización secundaria, aunque no se encuentren en la hipótesis de larga distancia o de imposibilidad de declarar después, pueden hacerlo desde ya. ¿Ya? Así es. Y fíjense que inclusive
Acá está otra reforma legal, hay muchas reformas legales que establece la denominada audiencia intermedia, ¿cierto? Que está en el artículo 280 bis. Fíjense que esta norma, ¿qué es lo que permite? ¿Cierto? Que es también una reforma introducida por la ley 21.394 que vino a modificar los sistemas de justicia a propósito de la pandemia, pero que estableció reformas permanentes que han permitido de una u otra manera modernizar el procedimiento. Y fíjense que incluso luego de dictado el auto de apertura de juicio oral, que puede ser apelable, ya vamos a ver en algunas hipótesis, resuelta la apelación, ¿cierto? O si no se apeló, transcurrió el plazo para recurrirlo, estando ahí firme entonces, es posible que los intervinientes, antes de la remisión de la autoapertura al Tribunal Oral en lo Penal, ¿cierto? Hagan una solicitud al juez de garantía de explorar un procedimiento abreviado, la suspensión condicional del procedimiento, de acuerdo reparatorio, o arribar a alguna convención probatoria. Por una única vez se puede solicitar esta especial audiencia del nuevo artículo 280 bis, ¿ya? Para resolver esta solicitud. Esta solicitud tiene que ser de común acuerdo entre los intervinientes, ¿ah? De quien corresponda, ¿cierto? Y esto es súper importante porque así le podemos poner término a una causa y no llegar a juicio oral, si en definitiva podemos explorar un procedimiento abreviado que se resuelve en una audiencia de media hora y no ir a un juicio oral que implica poner en movimiento todo el tribunal oral o penal, 3 jueces, la presencia de todos los intervinientes, la rendición de todas las pruebas para llegar al mismo resultado, ¿cierto? O si se puede explorar alguna salida alternativa que sea procedente también. ¿Se fijan? Lo importante es que cuando se hace esta solicitud, se suspende el plazo que tiene el juez de garantía para remitir el auto de apertura al tribunal de juicio oral, ¿cierto? Y obviamente se va a citar por el juez de garantía a todos los intervinientes que tengan que participar de esta audiencia para efectos de explorar esta salida alternativa o el procedimiento abreviado, ¿cierto? Terminada esta audiencia, si no se logra el objetivo, ¿cierto? Se sigue con la tramitación de la autoapertura de juicio oral conforme a las reglas generales, ¿cierto? Ahora, si es que se arriban a convenciones probatorias, en ese caso se tiene que dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral. ¿Se fijan? Esto, pero es que tienen que sabérselo al revés y al derecho. Esta es una novedad que le va a tocar a usted en la vida real. ¿Se fijan? Así es. Ya. Ya, para ir terminando, yo sé que ha sido intensa la clase, pero bueno, es lo que toca, a lo que toca, ¿cierto? Vamos a terminar viendo algunas cuestiones especiales que dicen relación con algunas decisiones que se pueden tomar con las acusaciones en situaciones muy, muy excepcionales, como dicen relación con la unión de acusaciones y la separación de acusaciones, que no me la pueden confundir con la agrupación o separación de investigaciones. Acá es acusaciones, ¿cierto? Se pueden unir acusaciones cuando el Ministerio Público formula diversas acusaciones y el juez de garantía estime conveniente que todas se lleven a cabo en un mismo juicio oral, siempre que ello no perjudique el derecho de defensa de los imputados. Se pueden unir, decretar un solo auto de apertura de juicio oral, si estuviesen vinculados, por ejemplo, se acusase a varias personas respecto a un mismo hecho o respecto a un mismo imputado, o porque debiesen ser examinadas en definitiva las mismas pruebas. Entonces, si estamos frente a un asalto de un banco y por alguna razón que es inexplicable se investigó a cada imputado por separado, bueno, unamos las acusaciones para que se investigue, o sea, para que se investigue, se enjuicie este hecho respecto a todo. Se van a escuchar los mismos medios de prueba y se trata, dice relación con un mismo hecho. O pueden haber acusaciones respecto a una misma persona por diferentes hechos. Y ahí como que hace un combo de acusaciones, hagamos un mix. Acusémoslo, entonces unamos todas estas acusaciones contra el imputado. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en la vida real, un imputado que se le juntaron como 10 delitos, pero todos te decían relación con lo mismo, ¿cierto? Era el vecino del año, peleaba con todos los vecinos, amenazaba a todos los vecinos, y eran hechos de diferentes fechas, pero dijeron, ya vamos a unir todas estas acusaciones y lo vamos a acusar por 7 hechos. Por 7 hechos eran. Hecho 1, al vecino de tal casa. Hecho 2, al vecino de la otra casa. Hecho 3, al vecino de allá al fondo.
¿Me entienden? Y así se unió acusaciones y se resolvió en un mismo juicio oral en vez de 7. ¿Se entiende? Esa es la importancia. Por el contrario, puede ser que venga una acusación muy densa y ahí se puede pedir, en definitiva, separar las acusaciones, porque se tratan de hechos distintos y además de imputados distintos, ¿cierto? Que están en una misma acusación, pero que dicen relación con persecuciones penales totalmente diferentes y que pueden provocar, evidentemente, problemas en la organización del juicio oral y que pueden afectar el derecho a la defensa, ¿cierto? Y por lo demás, siempre y cuando esto no implicare la provocación de decisiones contradictorias. Más allá de todo esto que yo les he hablado, entonces, llegada la calma, es posible dictar la APJO, ¿ah? Así se llamaba, la APJO, así le dicen, la, el auto de apertura de juicio oral, el auto de apertura de juicio oral, ¿ya? Y en esta resolución, con la que se pone término a la audiencia de preparación de juicio oral y donde se determina todo este contenido que yo ya les he mencionado, ¿cierto? Técnicamente este auto no es un auto, es una sentencia interlocutoria de aquellas que sirven de base para el pronunciamiento de otra resolución en los términos del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué debe contener? El contenido está en el artículo 277, por favor, apréndanselo. Tribunal competente para conocer del juicio oral. La o las acusaciones que deben ser conocidas. Las correcciones formales que se hubiesen realizado en ella, los hechos que se dieren por acreditado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 275, si hay convenciones probatorias, las pruebas que tienen que rendirse en el juicio oral, la individualización de quienes deben ser citados a esta audiencia de juicio oral, convención de los testigos, a los que debe pagarse anticipadamente sus gastos de traslado, habitación y los montos respectivos. ¿Ok? Ahí está la autoapertura de juicio oral, ¿cierto? Ahora, ¿qué recursos proceden en contra de este auto de apertura de juicio oral? El 277 evidentemente distingue diferentes hipótesis, ¿ya? ¿Es posible que recurra únicamente el Ministerio Público? Sí, como único legitimario para interponer la apelación en el caso de que se le hubiese excluido prueba, ¿cierto? Por el juez de garantía, ¿cierto? En la hipótesis de infracción de garantías fundamentales. Ahí se puede recurrir conforme al artículo 276. Pero aquí, como yo les digo, es el que puede recurrir, ¿cierto? Es el juez es el fiscal del Ministerio Público. ¿Ya? Así es. Y obviamente, si se estiman para la teoría del caso relevantes, el fiscal tiene que velar, no queda otra. Siempre que sea el Ministerio Público. Y ello sin perjuicio de la procedencia posterior de un recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dicte en este sentido. ¿Ya? Luego yo les mencionaba el caso de que si el Ministerio Público sufre con la exclusión de prueba que estima esencial, nadie lo va a reprochar. La misma ley le permite pedir entonces, si sabe que ya, si me excluyeron los testigos presenciales y el video donde contaba todos los hechos, me quedé sin prueba, así que voy a pedir el solicitamiento definitivo. Y nadie se lo puede reprochar. ¿Se fijan? Bien. Hay una situación especial, siempre pro reo, en la que se puede dar un nuevo plazo para presentar pruebas cuando luego de la audiencia de preparación de juicio oral, el juez de garantía se percate que el acusado no ofreció oportunamente prueba por razones que no le fueran imputables, y ahí puede suspender la realización de la audiencia de preparación de juicio oral hasta por 10 días. ¿Ya? Ay, no pude obtener prueba. Le vamos a dar un nuevo plazo entonces. ¿Ok? No, tremendo. Claro, es posible. Eso es. Bien. ¿Consultas? Fuimos en un viaje psicodélico. ¿Ya? Miren, mi consejo es, ustedes saben que tienen procesal penal conmigo solo los lunes. Estudiense esto a continuación.
ya para que les quede grabado. Súper importante esto del procedimiento, ¿ya? En el apunte está, inclusive en los apuntes hay estas minutas de las audiencias respectivas, ¿ya? Contrasten toda esta información, lean el código y de seguro les va a ir bien, ¿ya? Si no hay duda, entonces, hasta aquí llegamos con el módulo del día de hoy. La próxima clase vamos a ver, esto va a quedar en suspenso ahora el juicio oral, ya se viene el juicio oral. La próxima clase vamos a ver procedimientos especiales, ¿ya? Todo lo que podría pasar antes de ir al juicio oral, al tribunal oral. Y después de ese especial módulo, vamos a ver juicio oral y sentencia. Y ahí vamos a estar terminando ya el programa en lo que a nosotros nos respecta. ¿Ok? Bien.